Paludismo. El paludismo, también conocido como malaria, es un trastorno infeccioso debido a protozoarios del género Plasmodium. Una infección que se transmite a través de la picadura del mosquito Anófeles. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en 2022 se reportaron 247 millones de casos de paludismo en todo el mundo. Se estima que ocurrieron al menos 619,000 muertes, de las cuales más del 90% ocurrieron en África, específicamente afectando a niños menores de 5 años. En la mayor parte, falciparum es la variante más relacionada con los casos fatales. Entre los factores de riesgo que contribuyen para favorecer la transmisión de la enfermedad, la mortalidad y las complicaciones, se enlista vivir en zonas endémicas, como África, gran parte de Asia, América Central y Sudamérica. Las poblaciones vulnerables se integran por las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años y las personas que viven con VIH. Por otro lado, también hay factores que disminuyen el riesgo de transmisión y de complicaciones. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad de células falciformes o con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa son resistentes a la infección. Además, se conoce que vivir en altitudes superiores a 1.500 metros ofrece una protección natural contra la malaria. De hecho, por encima de los 3.300 metros prácticamente es inexistente el riesgo de adquirir malaria. Se han identificado varias subespecies del Plasmodium que actúan como patógenos para el ser humano. Estos son Falciparum, Vivax, Ovale, Malariae y Knowlesi. Plasmodium falciparum tiene una distribución muy amplia, incluyendo África subsahariana, Guinea, el sudeste asiático, la India, Oceanía y el Amazonas. Por su lado, Vivax se encuentra en Asia, algunas regiones de América, Europa del Este y el norte de África. Sin embargo, más del 80% de los casos de paludismo por Plasmodium vivax ocurren en Etiopía, India y Pakistán. Este protozoario tiene una distribución geográfica más amplia que Falciparum, ya que se puede desarrollar en el vector a temperaturas más bajas y sobrevivir en altitudes más altas y climas más fríos. En cuanto a Plasmodium malariae, conserva la misma distribución que Falciparum, pero su prevalencia es menor. Acerca de Knowlesi, este protozoario predomina sobre todo en el sudeste asiático. La principal vía de transmisión del paludismo es a través de la picadura del mosquito Anopheles. Existen 465 especies formalmente reconocidas de Anopheles, de las cuales 50 pueden transmitir las 4 especies diferentes de parásitos del género Plasmodium, causantes de la malaria humana. La especie Anopheles gambiae es una de las mejor conocidas, porque transmite el plasmodio más peligroso, Plasmodium falciparum. En Europa, una de las especies más importantes es Anopheles atroparvus. Sobre el comportamiento de estas especies se sabe que los machos no suelen vivir más de una semana, durante la cual se alimentan de néctar y de otras fuentes de azúcar. Las hembras, además del azúcar, necesitan una fuente de proteínas para desarrollar los huevos, la sangre. El ciclo vital del Plasmodium es un asunto muy complejo. Sin embargo, para un propósito clínico son suficientes entender solo algunos conceptos básicos. Todo inicia con la picadura de la hembra del mosquito. Desde las glándulas salivales ocurre el paso de los esporozoitos hacia el medio interno del hospedero. Una vez dentro del cuerpo humano hay 2 etapas, una dentro del eritrocito y otra en el hígado. Durante su estancia en el hígado se infectan los hepatocitos y es posible la creación de hipnozoitos, que son estructuras que actúan como reservorios del protozoario. En el hígado también se forman los esquizontes, que finalmente revientan y dejan escapar al Plasmodium. La otra fase se conoce como eritrocitaria, en la cual ocurre la formación de trofozoitos y esquizontes. Al final se generan gametocitos, que serán adquiridos nuevamente por mosquitos no infectados. Posteriormente, el protozoario se reproduce de forma sexual y llega hasta el epitelio intestinal, y de ahí se desplaza hasta las glándulas salivales del mosquito. De esta forma se perpetúa el ciclo vital del Plasmodium. El paludismo se presenta como un síndrome febril acompañado de escalofríos, diaforesis, cefalea, mialgias y artralgias. Estos síntomas a menudo se presentan en el contexto de muchas otras infecciones de tipo viral, por lo cual, clínicamente es un reto llegar a un diagnóstico preciso. Durante el interrogatorio del padecimiento actual, lo más relevante será la anamnesis de la fiebre.
En el paludismo, el patrón intermitente de la fiebre se conoce como paroxismo palúdico. Los paroxismos constan de 3 fases, la primera conocida como fase fría. El cuadro inicia con aparición súbita de escalofríos y malestar. Posteriormente, al cabo de algunas horas progresa a fiebre con una temperatura que puede alcanzar hasta los 40 grados centígrados, además de un pulso filiforme y rápido. Así también, podría estar asociado con poliuria y cefalea. Finalmente, al cabo de 3 horas, termina con la fase de efervescencia y fatiga extrema. Al comienzo las oscilaciones son diarias, posteriormente los paroxismos palúdicos se desarrollan cada 2 a 3 días dependiendo de la especie. Es crucial hacer una valoración general del paciente. Se debe buscar intencionadamente signos de malaria grave, sugerida por la ictericia, la confusión o la alteración del nivel de conciencia, la postración, las convulsiones, la hipotensión, la dificultad respiratoria, el sangrado o la anuria, o si existe una infección bacteriana concurrente. Durante la exploración física también se puede encontrar esplenomegalia. La esplenomegalia suele ser palpable al final de la primera semana de enfermedad clínica, pero puede no identificarse en los pacientes con infección por falciparum. El vaso aumentado de tamaño tiene consistencia blanda y puede romperse durante un traumatismo. La esplenomegalia puede disminuir con las crisis recurrentes de paludismo, a medida que se desarrolla inmunidad funcional. Tras numerosas crisis, el vaso puede tornarse fibrótico. Existen algunas particularidades para cada una de las subespecies del Plasmodium que podrían tener relevancia para la práctica clínica. Aquí algunos ejemplos. Del Plasmodium falciparum, se conoce como el más patógeno de las 4 especies, tiene la capacidad para progresar de forma rápida a parasitemia grave, de hecho es causa importante del paludismo mortal. Clínicamente no suele causar el paroxismo palúdico. Su periodo de incubación tras la exposición es de 12 días, con un intervalo que puede ir de 9 a 60 días. Falciparum se caracteriza también por su capacidad de invadir a los eritrocitos en cualquier estadio de su maduración. Otro dato relevante es que no puede formar hipnozoitos, lo que significa que no produce recidivas. Por otro lado, cuando se realiza el frotis, lo común es encontrar formas en anillo con pigmento negro y gametocitos en forma de plátano. Para el tratamiento debe considerarse que Falciparum es resistente a la cloroquina de forma generalizada. Sobre el Plasmodium vivax, también es conocido como paludismo terciano, debido a que la fiebre se produce cada 2 días. A nivel molecular se sabe que vivax requiere que los eritrocitos presenten el antígeno DOFI para poder iniciar la adhesión. Además, también se ha observado que los individuos con fenotipo FIFI son resistentes al paludismo por Plasmodium vivax. El periodo de incubación tras la exposición es de 14 días, sin embargo el intervalo puede ir de 8 a 27 días. De gran importancia es saber que vivax tiene la capacidad de formar hipnozoitos, lo que significa que puede provocar recidivas de la infección después de varios años. En lo relativo a su patogenia, vivax infecta principalmente a los reticulocitos. En su frotis, lo más común es observar anillos de forma irregular con pigmento amarillo-marrón, eritrocitos agrandados y punteado de Schuffner. Para el tratamiento debe emplearse primaquina con la finalidad de erradicar los hipnozoitos, lo cual va a prevenir las recidivas por paludismo. En cuanto a Plasmodium ovale, esta variante también se caracteriza por causar fiebre con patrón terciano. Geográficamente tiene distribución en las regiones tropicales de África. Su periodo de incubación tras la exposición es de 14 días con intervalo que va de los 8 a los 27 días. Igual que vivax, tiene la capacidad de generar hipnozoitos y por lo tanto recidivas. Afecta principalmente a reticulocitos, por frotis se observan también anillos y punteados de Schuffner. Para el tratamiento debe considerarse que ovale no es resistente a la cloroquina. Por último, Plasmodium malariae es la causa del paludismo cuartano, debido a que la fiebre aparece cada 3 días. Malariae es la causa más frecuente de infección crónica por paludismo. De hecho, puede persistir entre 20 y 30 años después de abandonar la zona endémica. Tiene una distribución mundial y su periodo de incubación puede ser de 30 hasta 60 días. Malariae no es capaz de generar hipnozoitos, sin embargo puede persistir en la sangre durante muchos años si no se trata adecuadamente. Esta subespecie infecta principalmente a los eritrocitos maduros. En el frotis lo más característico es la observación de pigmento marrón negro.
Para la valoración de un probable caso de paludismo debe saberse que el diagnóstico clínico es notoriamente inexacto, por lo cual se precisa de estudios complementarios para la demostración de los parásitos. En este contexto, los frotis sanguíneos de gota gruesa y fina son necesarios para identificar los parásitos del paludismo. Se sugiere hacer una examinación mediante la tinción con Giemsa. El frotis de gota gruesa es relevante porque es más sensible y se utiliza principalmente para detectar la presencia de los parásitos, mientras que el frotis de gota fina es útil para la diferenciación de especies y la estimación de la densidad de parásitos. Para la realización de esta prueba debe considerarse que el frotis debe prepararse a partir de sangre fresca obtenida por punción en el dedo. Si se trata del frotis de gota fina, se fija en metanol antes de la tinción, sin embargo el frotis de gota gruesa se tiñe sin fijar. Se recomienda emplear solución de Giemsa al 3%, dejando reposar por 30 a 45 minutos la tinción. Ante la situación de una alta sospecha de paludismo, pero con un frotis inicial negativo, lo que se recomienda es repetir el frotis a intervalos de 12 a 24 horas, hasta tener al menos 3 frotis negativos para poder descartar la infección. Además del frotis, actualmente hay pruebas rápidas de diagnóstico. Sin embargo, hasta ahora solo el kit de estudio Binax Now Malaria ha sido aprobado por la FDA. Este kit se basa en la detección de antígenos de proteína rica en histidina 2 y aldosa. Para Falciparum, estas pruebas tienen una sensibilidad del 95% y especificidad del 94%, mientras que para Plasmodium vivax la sensibilidad es del 69% y su especificidad es del 100%. Las limitaciones de la prueba son que no está aprobada para infecciones mixtas y su aplicación para el diagnóstico de paludismo por Plasmodium malariae y ovale no está bien estudiada. Además de que el resultado de la prueba requiere ser confirmado mediante frotis. La otra cuestión es que esta prueba no puede utilizarse para seguir el tratamiento, ya que el antígeno persiste tras la eliminación del parásito, lo que provoca falsos positivos. También hay otras pruebas como la detección de anticuerpos marcados, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos y la microscopía de fluorescencia y de campo oscuro. Sin embargo, su limitada disponibilidad y pocos estudios clínicos las convierten en herramientas poco prácticas. El diagnóstico diferencial del paludismo representa un reto debido a la inespecificidad de los síntomas. El médico tratante debe individualizar las características del paciente y sus factores de riesgo para ampliar las opciones de diferencial. Sin embargo, por su gravedad, se debe descartar meningitis, para cuyo caso suele encontrarse alteraciones del estado mental, rigidez cervical y leucocitosis en líquido cefalorraquídeo. También debe considerarse otras infecciones transmitidas por vector, como el dengue, que además de sus síntomas particulares también presenta dolor retroorbitario, exantema y alteración en el recuento de leucocitos y plaquetas. Por otro lado, la leptospirosis suele acompañarse de fiebre, tos seca y dolor abdominal, miositis, conjuntivitis y hepatoesplenomegalia. Adicionalmente, la elevación de la creatinina sinasa, el sedimento urinario anormal y proteinuria serán pistas para su diagnóstico. Sin embargo, la situación se vuelve aún más compleja cuando se trata de distinguir otros síndromes víricos. Como parte de la evaluación del paciente con alta probabilidad de paludismo, se debe definir si el paciente cumple criterios para paludismo grave. De acuerdo a la OMS, se requiere cumplir con síntomas y microscopía positiva, y además uno o más de los siguientes criterios. Que se presente con deterioro grave del estado mental, sugerido por una puntuación de Glasgow menor a 11, que el paciente se encuentre en un estado de postración, que se hayan presentado más de 2 episodios convulsivos en las últimas 24 horas, que presente signos de edema pulmonar o de dificultad respiratoria. Además, se debe vigilar la posibilidad de choque o hemorragia significativa ya sea por las encías, nariz, melena, hematoquesia o de los sitios de venopunción. Por laboratorio se debe considerar algunos criterios como anemia palúdica grave, datos de lesión renal aguda, hipo o hiperglucemia, hiperparasitemia, acidosis o alteración en las pruebas de funcionamiento hepático. Considere revisar pausadamente estos criterios. Las complicaciones del paludismo son un fenómeno poco frecuente, sin embargo hay posibilidad de progresión de la enfermedad hasta llegar a una situación que comprometa el estado metabólico, hemodinámico y respiratorio. El síndrome neurológico postpalúdico es otra de las posibles complicaciones de esta enfermedad.
Aunque muy raro, puede causar alteraciones de la conciencia, alucinaciones visuales, comportamiento inadecuado, catatonia, convulsiones, temblor o disminución del tono muscular. Probablemente la más temida de las complicaciones del paludismo es el paludismo cerebral. Se trata de un cuadro caracterizado por convulsiones, estado de coma, leucocitosis y aumento de la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo. Lo más común es su asociación con Plasmodium falciparum, lo que conlleva una mortalidad del 20%. Se desconoce con exactitud la patogenia, pero es probable que se trate de un fenómeno isquémico relacionado con el secuestro del parásito dentro del cerebro. Sin embargo, también es posible que la tormenta de citocinas sea otro factor contribuyente. Para la prevención de la malaria existen medidas que pueden implementarse para disminuir el riesgo de adquirir la enfermedad. Por ejemplo, aplicar repelente de insectos que contenga DET en la piel expuesta, especialmente durante la noche, cuando los mosquitos están más activos. Usar ropa adecuada, vestir ropa que cubra la mayor parte de tu cuerpo, usar camisas de manga larga y pantalones largos. Uso de mosquiteros, utilizar mosquiteros tratados con insecticida para dormir durante la noche. Evitar zonas de riesgo. Si es posible, se debe evitar viajar a zonas donde la malaria es endémica. Eliminar criaderos de mosquitos. En el hogar o lugar de trabajo, se sugiere eliminar cualquier recipiente que contenga agua estancada, ya que los mosquitos pueden reproducirse en ellos. Una de las vacunas más avanzadas es la vacuna RTS-SAS01, que fue desarrollada por GSK y PAD. Esta vacuna se encuentra en fase de pruebas clínicas avanzadas y ha demostrado una eficacia parcial en la prevención de la malaria en niños y bebés en ensayos clínicos en África. La vacuna RTS-SAS01 se administra en 4 dosis y ha mostrado una reducción del 39% en la incidencia de la malaria en niños durante un periodo de 4 años.